nuestro Dardo Electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Listos para iniciar nuestro dardo electoral de este día miércoles 8:34. Agradecemos a quienes sintonizan esta señal en toda la provincia de Pichincha, Manaví, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas. Listos para iniciar entonces, esta vez con Javier Buendía, candidato a la alcaldía del Centro Democrático, a quien les saludamos cordialmente. Estamos transmitiendo vía Facebook esta señal informativa. Pueden ustedes emitir sus comentarios, sus criterios, sus opiniones y también a través de la línea telefónica aproximadamente a las 8:46. Buenos días, ¿qué tal, candidato? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. Centro Democrático le apuesta a su figura para la alcaldía. ¿Con qué posibilidades, con qué propuestas, con qué estrategia para llegar a los sectores sociales? Recibí anoche una información del equipo de contenidos relacionada con 9 encuestas en las que se determina la atipicidad de esta elección, en el orden de que, si bien es cierto, ya habíamos medido incluso con una asesoría internacional que el 20 de enero la gente cobraría mayor interés o al menos conocimiento de que existe una ley electoral el 24 de marzo, esta ha llegado al 70%. Lo interesante es que de ese 70% es que el 85% no reconoce ninguno de los 18 candidatos a la alcaldía, lo cual llama poderosamente la atención en el caso del general Paco Moncayo, y llama poderosamente la atención desde lo cualitativo el hecho de que hay una conclusión entre Jorge Yunga y Elena Romero. En los otros 16, evidentemente, con diferentes grados de significación están, pues, por supuesto, los temas relacionados con el elemento del conocimiento. Pero de ese universo, adicionalmente, hay un 70% que no tiene tampoco decidido el tema del voto. Así, con Fernando Carrión hacíamos hace unos días una simulación histórica respecto de lo ocurrido en la elección a alcaldes desde el año 1978. Y en ello, por lo general, se producían dos fenómenos. El primero, la polarización entre dos candidatos. Y dentro de esa polarización, quien comandaba un poco en el margen, mirándolo un año antes, no terminó siendo el favorito el que ganaba las elecciones. Casos: Fabián Alarcón, Yamil Mawad. Casos: Rodrigo Paz, Paco Moncayo en el 2004. Casos: Augusto Barrera, Mauricio Rodas, 2014. En esa línea, este momento, ese fenómeno de la polarización, dado incluso la dispersión que se ha producido de 18 candidaturas, es muy difícil de que se produzca. Y más aún cuando nosotros hemos venido desde sociedad civil haciendo la evaluación del tema desde noviembre del 2016, y no hay una lógica de posibilidad de que dos candidatos, más allá de que he recibido la buena noticia de que una propuesta nuestra ha sido acogida por el consejero Luis Verde Soto, y el día de ayer ya se aprobó, y el 7 de marzo estaremos los 18 en debate. ¿Cuál es la propuesta? Plan Ciudadano de Gobierno, 10 años construido desde la sociedad civil. El proyecto Ciudad Cívica que le fue presentado al Congreso Mundial de Ciudades en 2016. Perdóname, pero ¿cuál fue la propuesta acogida por el CNE? ¿Esa? No, la del debate. Ya, o sea, que debatan los 18. No solo los que supuestamente lideran las encuestas. Más allá de los debates en los que hemos participado y a los que no nos han invitado, que están en su derecho quienes organizan en hacerlo. ¿Ya? Esta es nosotros que fuimos observadores electorales en el año 2013,
Ya promovimos esto a Juan Pablo Pozo, etcétera. El caso de la presencia de Luis Verde Soto, que además es sociedad civil plena, en el nada menos y nada más que el que se haya acogido el tema, lo vuelve oficial. Es la autoridad quien lo está haciendo, quien está convocando, porque además hay una significación concreta respecto a lo que significa el principio de deliberación pública. Y al hacerlo 7 de marzo, estamos hablando de... Claro, pocos días, ¿no? 14 días, si es que no estoy mal, para el tema de la determinación para que el voto, en lo posible, no sea personal, sino que sea programático. 17 días, sí, se me nota el abogado ahí. Nada menos, es decir, que haya la posibilidad de que el voto intente ser mucho más programático y en este caso mucho más afincado al tema de las necesidades, ¿no? Bueno, 5.100 millones de dólares de detrimento en las condiciones de vida de la gente. El general Moncayo ya adelantó algo en el sentido del debate. Él dijo que no va a debatir porque es muy cansado debatir con 17 candidatos, porque claro... Bueno, esto es pensar también que va a ganar la claro, alcaldía, pero ¿no? así lo dijo, no es muy aburridísimo. Tiene tiempo para reflexionar, general. Y yo creo que adicionalmente... Pero lo aprobado en el CNE es oficial. Pero es conminante, Pero no, vinculante. Absolutamente, porque ¿Sí? está en el reglamento. Pero ahí está, pues entonces. Entonces, en esta ocasión... Tendrá que ir. Prepararse para En esta ocasión, sí, bueno, nadie le va a poner tampoco una No, orden, le va a poner una pistola para llevarle una a orden de debatir. captura, o le vamos a poner grilletes No va a ir. como a 2 concejales nosotros, o le vamos a llevar a rendir versión como le llevamos a Rodas el 2 de mayo como sociedad civil, no. Pero el CNE le invitará formalmente. Pero el CNE es la autoridad electoral quien está haciéndolo. O sea, no se trata ya solamente de una convocación que se hace desde un órgano societario. Entonces... Listo, acogido eso en el CNE. Propuesta de Javier Buendía, Centro Democrático. A eso pensé que se refería hace un minuto, por eso empecé por ahí. El tema del Plan Ciudadano de Gobierno que hemos entregado es el proyecto Ciudad Cívica que ha sido construido desde el Centro de Observación Ciudadana y del Observatorio Ciudadano de Movilidad durante 10 años. Fue presentado oficialmente en el Congreso Mundial de Ciudades en octubre del 2016, luego en Hábitat 3 acá, y en 2 sesiones y en 2 reuniones secuenciales, 2016-2017, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese define con toda claridad, más allá del tema del diagnóstico que habíamos levantado del índice de crecimiento sostenible que lleva 5.100 millones de dólares, de la pérdida en las condiciones de vida por la negligencia producida en los últimos 4 años, 9 meses, adicionalmente a 3 ejes fundamentales. El primero, la regeneración ética, que marca entre 3 cosas la reforma de la Ordenanza 102 para crear el Consejo Ciudadano de Gobierno, para que hayan fiscalizadores de los fiscalizadores y no volvamos a tener ya concejales con grilletes. Y además un doble candado sobre el alcalde y la administración. ¿Y cómo elegir a esos fiscalizadores ciudadanos? Están totalmente tipificados hoy en la ordenanza quienes deben ser los miembros de la Asamblea de Quito, que nunca fue convocada por Rodas, por ejemplo, y violó el 241 del COTAD, por lo cual nosotros promovimos 3 veces su remoción. Y en ese margen, ahí están tipificados con toda claridad los comités barriales, las cámaras de la producción y los distintos órganos. Este consejo tendría la posibilidad ahora de transversalizar todas las 32 áreas de gestión y la provisión de los 112 servicios. Y sobre todo, con el primer mandato que tendrá desde el 14 de mayo es por fin tener ya el texto para la aprobación del Estatuto Autonómico, 10 años postergado. El Estatuto Autonómico nos convertirá en distrito metropolitano en 6 meses y nos permitirá generar la Contraloría Municipal con las mismas atribuciones y competencias, mucho más que ahora hemos conversado con el doctor Pablo Celi y ya está el proyecto de convertirlo en un tribunal de cuentas. Entonces el estamento de control y de la función de transparencia cambiaría y tendría un tinte diferente, porque en casos como el nuestro, que presentamos ante la Contraloría 11 casos, Quito Cables... No ha pasado nada, todo ha pasado al archivo, ¿no? En la Contraloría. No, en el caso de Contraloría, en el caso Quito Cables, logramos $800,000 de glosa respecto del tema de los estudios. Esto es novedoso. Así no me informado. Y evidentemente el adicional, más de ese 18% que está paralizada la obra, y con el tema de la terminación unilateral del Colegio de Ingenieros. Respecto de lo cual el proceso continúa.
Las responsabilidades no solamente van a ser de orden administrativo y civil, sino será penal. Y en este momento Caramba. la Contraloría no dice nada. No, de los informes, No pasa nada, se han ¿no? solicitado 7 informes, entre ellos el nuestro, y hay responsabilidades del último 11 de marzo, va a cumplir un año el tema, se produjo el tema de la responsabilidad administrativa y la destitución Ya, de pero hay Mauricio nombres Anderson. también, ¿no? En el caso de Quito Cables, ¿Darío Tapia o quién? En el caso de la tipicidad penal, respecto del tema de Quito Cables, están los personeros, sobre todo quienes prefiguraron el proceso precontractual y quienes firmaron el contrato Ya. en LEMOP. Entonces, y adicionalmente, no hay que olvidarse que hay una lógica también en el Código Integral Penal. Hoy hablamos en los 55 casos de la figura de coadyuvante, responsabilidad coadyuvante, lo cual lleva a que en el anterior Código Penal era el cómplice. Y dentro de los 39 imputados del juicio que ya está en manos de la Corte Provincial por nuestra denuncia y motivación como acusadores particulares, está el alcalde de Quito y su familia. Ah, eso iba, ¿no? O sea, a la final... Así que el señor presidente de la Corte ¿Peces Provincial gordos? tiene ya el dictamen fiscal, todo lo que fue el tema del transporte, de los sobornos y los 55 casos en general, para promover ya el inicio del juicio, que es evidentemente el precedente que necesita esta ciudad, porque nosotros no hablamos en términos personales, para que se sepa que el principio de legalidad que está en el artículo 226 de la Constitución se tiene que cumplir, para que además no haya el despilfarro y sobre todo los hechos vergonzantes que vivimos a diario, ¿no? Es decir, el tema parecerían ser hechos ajenos allá de una disputa entre tres sujetos de sociedad civil con un alcalde, cuando eso se ve con claridad meridiana en esos 5.100 millones de las condiciones de vida. Eso es lo que se ve. Y ahora incluso están a puertas. Del día martes le estoy entregando al señor alcalde y al Consejo Metropolitano una exigencia de la suspensión del proyecto, de la inauguración del proyecto Metro, basado en una cosa concreta y efectiva. El proyecto original de Metro Madrid designó, antes de inaugurar el metro en 2010, durante el mandato de Augusto Barrera, el sistema integrado de transporte público. Claro. Hemos hecho la pregunta, ¿dónde están las 14 estaciones de transferencia desde la Morán Volverte hacia acá? ¿Dónde están las 113 rutas y frecuencias que están planificadas a nivel transversal, este-oeste, oeste-este, desde el año 2011? ¿Dónde están los 2 nuevos corredores, el suroriental y el nororiental? ¿Dónde están la reconversión del Central Norte? Bueno, pero traen los vagones para exhibirlos públicamente como un gran logro. Ahora, el tema es cómo oponerse a que le califiquen como alguien que entorpece el progreso. En lo más mínimo. El sistema, hemos dicho que es colocar una columna vertebral de 2.509 millones, carísima, en un cuerpo enfermo. 400.000 viajes que llevarán nada menos y nada más en el primer mundo de Labrador a la Magdalena y viceversa. La gente subirá hasta la superficie y tendrá lo mismo. Eso no es cualquier cosa, digamos. Sin sostenibilidad del proyecto esto muere. Y además con la certificación que tenemos nosotros presupuestaria de la empresa Metro al 31 de diciembre se han devengado ya 730 de los 750. Y queremos saber con toda claridad, hemos realizado varias inspecciones de carácter ciudadano para convertir estas candidaturas en útiles. El tema es Holanda, 400 casas, 1.000 familias. ¿Dónde está la responsabilidad respecto de si es que efectivamente las obras del metro produjeron esos daños? ¿Dónde está el pago de las expropiaciones en la estación de La Pradera? Y que acabamos de venir de una estación colega, acabo de mirar de primera fuente el tema de que hasta el día de hoy no hay una certificación de que permita preservar realmente el tema de San Francisco. Estos son elementos que se tienen que hacer. Pero es que además, el 14... La posibilidad de los 6 meses es absoluta. Llegar a hacer una auditoría integral, hacer las obras faltantes, promover que el sistema integrado con el metro entre a prueba en el mes de diciembre e inaugurar todo en junio del próximo año. Eso es lo responsable. Bien, vamos a la parte de llamadas telefónicas. Si usted, amigo oyente, quiere dialogar con nuestro invitado, Javier Buendía, candidato a la alcaldía por Centro Democrático, puede llamar desde este momento. Las líneas del 3240-040, 3240-050, 3240-060 están disponibles. A partir de este momento, me indica su nombre, sector de donde me habla y por favor preguntas al candidato, no juicios de valor. Encantados, tenemos una primera llamada. Si es que es así, de inmediato
Vamos a escucharlo. ¿De acuerdo? Buenos días, ¿cómo está? Hola, Washington, buenos días. Álvaro Espinosa desde Quitumbe. 2 preguntas rápidas para el candidato. Con respecto al transporte público, no sé si se ha hecho algún análisis acerca de la posibilidad de que se haga el transporte municipal público. La idea es que se tenga 3 horarios de 8 horas para dar trabajo a la gente. ¿Por qué razón, Washington? Porque la gente sale a trabajar, algunas personas a partir de las 4 de la mañana. Otras salen a partir de las 12, 1 de la mañana y recorren grandes distancias. Una pregunta. La segunda, con respecto a la fauna en el Distrito Metropolitano de Quito. Hay un montón de mascotas, la gente es indolente, no hay control, hay atropellamientos. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Washington, muchas gracias, buen día. Gracias a usted por llamarnos. Siguiente llamada, le pido al señor candidato que tome nota, ¿no? Vaya reteniendo. Buenos días, por favor, ¿de qué sector y su nombre? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian García. Quería hacerle una pregunta. Le hablo desde Tumbaco. Encantado. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Sobre los permisos que ha emitido para el comercio informal, este despropósito de alcalde que menos mal está a punto de irse, y que ha caotizado absolutamente todos los comercios. La tutela que ha tenido el municipio ante esta barbarie que es dar permisos a todo el mundo para que venda en las calles, venda en las aceras, nos ha caotizado. Nosotros, la pregunta es la siguiente: ¿usted va a seguir en la misma línea? ¿Va a normalizar para que todo el mundo pueda alquilar un local, que tengan sus conexiones de gas reguladas? Porque resulta que a los que tenemos locales, que alquilamos, que pagamos seguro social de los trabajadores, horas extras, tenemos todo en regla, tenemos que pagar unas barbaridades de conexiones de gas. Mientras tanto en la calle está el gas doméstico utilizado, como por ejemplo en la Floresta, bueno, en fin, en un montón de sitios que no se les pide ni siquiera facturas. Queríamos saber eso. ¿Usted va a controlar eso? ¿Lo va a trabajar? ¿Lo va a regular? Muchas gracias. Tiene ahí 3 preguntas básicamente que responder. Javier, buen día, candidato de Centro Democrático. En Adelante. marzo del 2015 propusimos nosotros ya formalmente la municipalización del transporte público integralmente en la ciudad. Ahora evidentemente está acogido dentro de nuestra propuesta y quisiéramos explicar el cómo se hace. Una ordenanza debe generar el tema de, por el incumplimiento de la Ley de Tránsito y Transporte respecto a la calidad del servicio, dejar sin efecto, como cualquier contrato a nivel de la administración pública, unilateralmente terminados los títulos habilitantes de 3.612 unidades en el transporte público colectivo y de algo más de 27.012 taxis en la ciudad. Ahora eso es comprarse toda la fuerza del transporte en su contrato. Imagino. Una mancha más al tigre. No será un problema. Ya incluso tenemos con medidas sustitutivas un grillete al señor Santamaría, ¿verdad? Por nuestra denuncia. Entonces, no nos quita en lo más mínimo el sueño. Y ya ni el cabello se nos cae, ¿verdad? Entonces, en esa significación, el punto está en que, a partir de ello, y justamente para la concretización del sistema integrado de transporte público, necesitamos esas unidades tipo para los ejes transversales. Claro. Pero además, el estudio del metro define la demanda del patrón de movilidad, dónde se necesita, a qué hora, y el tema de 13.000 unidades, porque no pueden ser 27.000, tenemos más unidades de taxi que Nueva York o Madrid, irán en rutas transversales, pero también por circuitos. Es decir, que ya no tendremos unidades de taxi paseándose la ciudad entera caotizando. Eso significa la municipalización. ¿Cómo se va a trabajar con estos trabajadores valga la redundancia, del transporte? Se los va a hacer a través de contratos prestacionales que sobre todo garanticen la posibilidad de que la calidad del servicio sea lo que prima. Y hay un concepto de seguridad vial fundamental. En segundo lugar, cuando se concesiona ya el sistema integrado de transporte público, no solamente el metro, que es lo que le afugia al señor Roberts, ya la concesión, términos de referencia en marzo, y dejar firmando incluso con gente, creo que de la misma constructora actual. Entonces, en ese margen, la posibilidad de lo que la operadora internacional vendría es a manejar 2.200.000 viajes día. Y entre ellos acogería
este pasivo laboral, que ya no se harían con las cooperativas ni con las compañías, sino directamente con los dueños de las unidades, en contratos que ya establecerían incluso una relación de dependencia con la ciudad a través de una asociación público-privada. Porque eso es el tema. Las unidades no son del municipio, evidentemente. ¿Cómo lograr que la factibilidad de esa aspiración? El tema del activo no sigue siendo de orden privado y por lo tanto hay un contrato prestacional. Luego, cuando se concesiona la asociación público-privada, formaliza la relación de la operación, el municipio se queda como regulador y bajo el control y seguimiento de sobre todo la calidad del servicio, y el operador privado es quien en un contrato de largo plazo manejará el tema de sus ingresos y de la operación misma desde las tarifas. ¿No es hacer el Estado local empresario? No. Y una carga innecesaria para la ciudad. La asociación público-privada bien entendida, y quienes incluso fuimos parte hasta del debate como sociedad civil cuando salió la ley, sabemos que es una fórmula para encontrar mecanismos de provisión de servicios de calidad, en el que nunca se pierde el activo de la propiedad, que es lo que específicamente tiene que ver con la administración en el orden público. Pero además nosotros le añadimos una tercera P a la asociación público-privada, que es la de la participación. Entonces, para que estos contratos, estos términos de referencia y todos los temas sean absolutamente vigilados. Por eso ese Consejo Ciudadano de Gobierno modificando la Ordenanza 102. ¿Ya? Respecto del tema de la fauna urbana. Hay un problema entre el tema de la evolución que se hizo hacia la Ordenanza 048. No preveyó ciertos aspectos que hoy le quitaron significación de eficiencia social y eficacia jurídica a la ordenanza. Por lo tanto, las capacidades de control, y no existiendo un modelo de gestión en absolutamente nada en la actual administración municipal, ha provocado un problema ya de orden de salud pública. Por lo tanto, hay una necesidad de una declaratoria de emergencia también en este nivel, a más de las otras 7 que nosotros declararíamos en emergencia a partir del primer día, para efectivamente producir medidas contingentes que desde la capacidad instalada del municipio permitan tener un nivel de contención y, si es necesario, hasta de erradicación del problema, teniendo en cuenta, pero, una auditoría por parte de especialistas, ¿no? Ya, pero esterilización, por ejemplo, en los animalitos. Las medidas deberían ser evaluadas principalmente por técnicos especialistas y, sobre todo, tener una integralidad desde el punto de vista de que no solamente estemos considerando el tema de la fauna urbana, sino el sistema integral de salud, ¿no? En el orden de que hay una política pública al respecto. Entonces, y lo fundamental, y en esto creo que también hay que hacer una concatenación directa, es el control del espacio público. Entonces, las competencias municipales que tienen que ver con la gestión eficiente del uso del suelo y las posibilidades concretas de que haya también una línea de responsabilidad por parte de ciudadanos y ciudadanas respecto al tema de la tenencia. Eso lo hemos discutido con las organizaciones, no de ahora, desde el año 2014, de que sobre esa línea, incluso hasta por la crisis económica, hemos encontrado de que hay animalitos que son abandonados. Entonces hay una política que mirar desde las responsabilidades, no únicamente desde la perspectiva de fauna urbana, sino de las responsabilidades ciudadanas respecto al tema de la tenencia. Y la perspectiva de cómo el interés general prima, el interés del derecho a la ciudad prima, en relación a estas relaciones que existen entre animalitos y ciudadanos. Ya, porque hay que hacerse cargo de temas que nadie toca, y es cuando hay, por ejemplo, una víctima, ha habido hasta fatales de ataques caninos, por ejemplo, pues no ha habido una respuesta efectiva en ese sentido, por falta de normativa. Y sobre todo por la falta de eficacia de la 048, pero adicionalmente porque tampoco se promovieron los expedientes necesarios en la propia Procuraduría Municipal, ¿no? Entonces, en el no haber patrocinado esas causas, el no tener un control efectivo, y con eso un poco respondo el tema de la Ordenanza 131, la pregunta también del comercio autónomo. 231, perdón, en relación al tema que es como la nave nodriza del control y seguimiento. Es la ordenanza que permite, en todo el ejercicio del distrito metropolitano, que el municipio pueda entrar a controlar y dar seguimiento. Hay un problema también de eficacia, hay un problema también de eficiencia respecto a la 231, pero yendo un poco más acotadamente a la pregunta del comercio informal, nosotros hemos propuesto desde ya la constitución de una asociación, incluso bajo el tema de nuestra Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador como sociedad civil, para sacar el comercio informal y transformarlo en lo que la Organización Internacional del Trabajo define como trabajo decente. Ese infractor que está hoy en el espacio público, que expresa las posibilidades de decomiso, de desalojo, que pase a un programa en que en primer lugar tenga organización, negociación colectiva, tenga capacidades de
de seguridad social, un régimen laboral y posibilidades también de crédito productivo que existe tanto en la banca privada como en el sector privado. Eso es una invitación que estamos haciendo ya y creando nosotros desde los patrocinios jurídicos gratuitos nuestros que hemos venido trabajando, una organización este instante. Eso lleva a dos beneficios concretos. Primero, la protección. El tema de la directa relación con la utilización adecuada del espacio público, convirtiéndoles a los comerciantes informales en los primeros defensores del Pacto Ciudadano por la Convivencia que hemos planteado. Y lo otro es entrar a proteger derechos laborales. Yo le felicito a quien ha llamado en el hecho de que tenga ya una situación regularizada en términos del cumplimiento de la normativa y de la ley y que esté protegiendo derechos laborales, incluso hasta seguridad social. En ese margen, eso debería ser una condición para el 42% de la población económicamente activa que está en este momento en el comercio informal o el subempleo en Quito. Darle incentivos a esos buenos empresarios. Por supuesto, y sobre todo en las posibilidades que además el mayor incentivo necesario es seguridad jurídica. Que los derechos y las obligaciones estén absolutamente claras y no se modifiquen. Por eso hemos de declarar también el tema de la situación tributaria y la utilización del uso del suelo también como en el margen de lo prioritario para declararlo en emergencia. Es increíble que hoy, por ejemplo, se desincentive desde lo local a la actividad en el hecho de marcar un impuesto por la patente y a la vez generar también nuevos tributos. O sea, visión recaudatoria versus una que sea más de fomento. Y sobre todo la eficacia del origen y destino de los fondos. ¿Ya? Si yo tengo una plena conciencia de que esto lleva, por ejemplo, al desarrollo económico territorial para promover autoempleo en Quito, yo pago encantado. Pero ¿cómo me van a cobrar a mí por una actividad productiva? Por el licenciamiento de la actividad y además impuesto al tema de la patente. Es decir, ¿cómo tengo yo capacidades entonces si tengo que pagar tributación para generar un pasivo laboral de 10, 20 personas que estén en la línea de acogerse a una relación de dependencia conmigo? Es decir, hay una visión secuestradora del tema privado que ha imperado durante los últimos 8 años, que lo que ha impedido es que Quito haya incluso tenido su rol socioeconómico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ese cambio de visión es el que hay que promover desde la ciudadanía. Muchas gracias a Javier Buendía. Como siempre, aquí tenemos una suerte de Dardo rito. electoral nuestro segmento. Claro, con eso lanzamos la campaña. Y transmitimos en vivo esto para ver qué buena puntería tiene. Primer lanzamiento que hace Javier Buendía, candidato al Centro Democrático. Desde ahí. Ahí está. Un poquito más atrás. Ahí está bien. Ahí estamos bien. Claro, tiene que darle al 1. Casi 2. En el número 2, segundo lanzamiento, Mira, el número 3 y más. tercer lanzamiento. Correcto, está muy número bien. 3 también. Le dan Buena al 6, puntería ha 7, tenido 8. Javier Buendía. Es buena puntería. Tiene muy buena puntería. Bueno, se han escuchado ideas interesantes, muy novedosas. importantes. Muy bien. Veamos qué pasa, ¿no? A la final usted tiene la palabra. No se olvide, no se deje tampoco llevar por climas de encuestas. Así Usted decida, muy amable, para eso existe el dardo electoral, este segmento de Pichincha Universal comprometido con usted. Estaremos provocando debates en los próximos días, luego de que inicie la campaña electoral. Estos debates se producirán los viernes a las 17 horas. Amigos, ya volvemos en La Oreja. Y conmigo hasta mañana. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Dardo Electoral. El punto preciso de la información y análisis electoral. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Primera